Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de la conquista de México. La conquista de México ocurrió hace 500 años, dentro de las épocas del 1519 y 1521. Y este es uno de los periodos que más se ha estudiado y que también mayor controversia se da debido a que este momento implica la llegada de un ejército español a territorio mexicano, la lucha que van a tener estos españoles en contra de los ejércitos indígenas de los mexicas y finalmente la caída y el final del imperio indígena mexica. Empecemos con la cuestión de los presagios. Esos serían los antecedentes que podemos retomar para entender cómo se dio este proceso de conquista. Antes de la llegada de los españoles, se menciona en las crónicas de los indígenas, que se puede ver en libros como La visión de los vencidos, se llega a mencionar el hecho de que hubo algunos presagios que posiblemente advirtieron sobre la llegada de los señores españoles a tierras mexicanas. Se menciona la formación de cometas en los cielos, se menciona la aparición de animales extraños, personas con cabezas dobles, e incluso se llega a mencionar que un ser espectral gritaba en las noches en las calles de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, y que este ser gritaba: ay mis hijos, es hora de irnos, ay mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Estos presagios finalmente fueron advertencias que los indígenas tal vez interpretaron, pero que finalmente fueron posibles advertencias de esta llegada de estos españoles a territorio mexicano. Oficialmente la llegada de los españoles se va a dar desde el año 1517, con los primeros expedicionarios como Francisco Hernández de Córdoba y también Juan de Grijalva, pero será la tercera expedición, la de Hernán Cortés, la que mayor relevancia tiene. Hernán Cortés finalmente es uno de los exploradores, conquistadores más famosos en la historia del mundo, porque finalmente él en el año de 1519 zarpa de la zona de Cuba y de Cuba va a trasladarse a Yucatán. Y entonces ahí es donde empieza el proceso de conquista por parte de este hombre llamado Hernán Cortés. Hernán Cortés finalmente al llegar a territorio de Yucatán establece conexiones, busca finalmente riquezas y pues va a tener noticias bastante interesantes cuando finalmente este Hernán Cortés llega al territorio de Yucatán. Entre los elementos que más se pueden rescatar son dos. El primero de ellos es cuando logra rescatar a un reductor español, que es Jerónimo de Aguilar. Este hombre había naufragado con algunos otros españoles años antes, en la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Y este español, Jerónimo de Aguilar, al quedar náufrago en territorio de Yucatán, va a aprender maya, va a vivir con los mayas, incluso con su compañero Gonzalo Guerrero, pero cuando llega Hernán Cortés decide marcharse con este personaje y de esta manera Jerónimo Aguilar, al tener conocimientos del antiguo maya, pues va a servir como uno de los traductores principales de Hernán Cortés. Aunque esto se va a completar finalmente cuando Hernán Cortés pues también logra conocer a uno de los personajes históricos de México mayor controversiales en este punto. En el siguiente punto se habla de la entrega de la Malinche. Ella es una traductora indígena, ella sabe hablar en este caso el idioma maya, también hablará el idioma náhuatl, que es el idioma de los mexicas, y curiosamente esta mujer va a aprender también el idioma castellano, el idioma de los españoles. Entonces, esta mujer pues se convierte en una traductora. De hecho, se menciona que los indígenas se comunicaban con los españoles, pero al no entender finalmente pues tenían que solicitar los auxilios de la Malinche, que empezaba a comprender el idioma maya,
lo traducía finalmente al idioma náhuatl y finalmente los mensajes se los daba a Jerónimo Aguilar para que él pudiera decírselos a los españoles. Era un teléfono descompuesto, bastante curioso el que tuvieron finalmente en este momento. Este personaje desgraciadamente ha sido considerada una traidora, una mujer mala, pero hay que entender el contexto en esta época. México en el año de 1519 no existe, por lo tal esta mujer no traiciona a los grupos indígenas. Y de hecho, pues esta mujer pertenecía a los grupos mayas, pertenecía a una ciudad maya. Por lo tal, entonces, al trabajar para Hernán Cortés y pues ayudar en la conquista de México, pues va a ser para conquistar un pueblo que era diferente al que ella pues pertenecía. Hernán Cortés pues en el 1519 va a avanzar y para que todo esto sea legal, para que todo lo que está haciendo realmente tenga validez, pues va a decidir fundar la primera villa española en México. Y esta villa va a ser conocida como la Villa Rica de la Veracruz, que es más conocida el día de hoy como Veracruz. La actual ciudad de Veracruz finalmente va a tener sus antecedentes en la Villa Rica de la Veracruz. Hernán Cortés también en este momento pues tiene que destruir los navíos que lo habían traído a territorio mexicano para que de esta manera sus más de 600 españoles pues pudieran avanzar, pero no hubiera rebeliones internas y algunos de ellos decidieran escapar hacia la isla de Cuba. Por lo tal entonces continuaron su avance y pues decidieron pues seguir en esta conquista de México. Los españoles al avanzar se dan cuenta que hay grupos indígenas que son muy distintos al de los grupos mexicas. Recordemos que en esta época los grupos mexicas, también conocidos como los aztecas o los nahuas, pues tenían como capital la zona de Tenochtitlán y ellos habían sometido muchos pueblos indígenas. Esto les creó finalmente problemas y pues para esta época el imperio mexica imperaba, dominaba a otros grupos, entre ellos a los tlaxcaltecas y también a los grupos totonacas. Al final los grupos tlaxcaltecas y totonacas van a ver en los españoles una salida para derrotar a los señores mexicas y esa va a ser la razón por la cual grupos indígenas se van a unir a los grupos españoles. Parecerá finalmente una contradicción en la historia de México, pero entendamos que el contexto así lo marca. Los enemigos de los mexicas pues ven en este momento una oportunidad para finalmente poder liberarse de estos grupos aztecas. Ahora, a continuación, lo interesante acerca de esta época es que finalmente también vamos a ver que pues Hernán Cortés planea una conquista ya absoluta de lo que sería el territorio de los señores mexicas. Conforme va avanzando, conforme va finalmente yendo a la ciudad de Tenochtitlán, pues tiene que atravesar varias ciudades y entre ellas atraviesa la ciudad de Cholula. Cholula en esta época es una ciudad que es fiel a los señores mexicas. Son finalmente personas que pues pelean por los aztecas. Pero desgraciadamente los cholultecas cometen el error de planear asesinar a Hernán Cortés, a los españoles y a los tlaxcaltecas que los estaban ayudando. Pero desgraciadamente para ellos, Hernán Cortés sabe de estos planes y por lo tal ordena la llamada matanza de Cholula. Cholula actualmente finalmente se encuentra en la zona de Puebla. Está atrás de los grandes volcanes, el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Y finalmente en esta ciudad, pues estos indígenas cholultecas van a ser sometidos, asesinados y pues cientos, incluso se habla en las crónicas que miles de guerreros, mujeres, niños y ancianos van a ser asesinados por los españoles por la orden de Hernán Cortés.
Para este momento los mexicas, los aztecas, cuyo ejército era mucho más preparado que el de otros pueblos indígenas, que pudo haber finalmente combatido en contra de estos grupos españoles, pues decidió no atacarlos. El gobernante de esta época es Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin. Moctezuma II en este momento, después de haber él enterado de todos los presagios que hubo antes de los españoles, pues durante todo este tiempo Moctezuma trató de detener a estos españoles enviándoles tesoros, enviándoles jade, enviándoles oro, plata, pero desgraciadamente estos españoles no buscaban eso, sino querían conquistar más. Moctezuma incluso creyó que estos personajes, estos españoles, eran plenamente los antiguos dioses. Se hablaba de una leyenda de un tal Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, que pues él como antiguo señor de Tula, como antiguo gobernante, como dios que alguna vez fue, pues se menciona que hace más de 1500 años tuvo que abandonar su ciudad de Tula y pues algún día iba a regresar. Los señores mexicas creían en esta historia, creían en esta leyenda y pensaron que estos españoles, los liderados por Hernán Cortés, eran los enviados de Quetzalcoatl. Al ver que eran diferentes, al ver que su tez era blanca, al ver que incluso pues algunos de ellos tenían caballeras, eh, según las crónicas, caballeras doradas, caballeras como el dios del sol, pues pensaron que realmente esto se estaba cumpliendo. Por ese motivo entonces Moctezuma y pues muchos indígenas mexicas no van a atacarlos pensando que ellos son los enviados de Quetzalcoatl y pues van a permitir que avancen a la ciudad de México, Tenochtitlán. A partir de aquí se va a dar el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Y este encuentro finalmente va a ser un encuentro pues pacífico. Recordemos que en esta época pues el imperio mexica era colosal, dominaba gran parte de lo que actualmente es la zona de Veracruz, dominaba también las zonas de Oaxaca, dominaba una parte interesante de lo que es el actual Guerrero, estado de Guerrero, también sometió parte de lo que actualmente es Chiapas, junto con zonas como el Estado de México, el Valle de México, Puebla, Tabasco e incluso pues van a someter la pequeña zona de Tlaxcala. Estos señores mexicas pues su ciudad era impresionante, era una ciudad colosal, era tan comparada con la antigua Venecia porque finalmente era una ciudad construida sobre un lago. Según la crónica antigua, pues el antiguo dios Huitzilopochtli ordenó a los señores mexicas construir ahí su ciudad y entonces los tenochcas pues construyeron esta gran ciudad de México Tenochtitlán. Pero finalmente en el año de 1520 pues va a darse el encuentro entre lo que sería el capitán Hernán Cortés con Moctezuma Xocoyotzin. Al parecer hasta aquí podría haberse acabado la conquista. Al parecer hasta aquí pudo haberse dado todo este proceso. Pero las cosas se complicaron. Para hablar del final, de cómo sería la conquista de todo esto, pues hablemos que pues se va a dar en este momento combates entre los mismos españoles. Hernán Cortés en este momento, después de haber sometido ya la ciudad de México Tenochtitlán de manera pacífica, pues va a enterarse que en las costas de Veracruz está arribando su enemigo, que en este caso es Pánfilo de Narváez, otro español que viene también de Cuba y que la intención única de Pánfilo de Narváez es atacar a Hernán Cortés, capturarlo y llevarlo a Cuba como prisionero. Es un conflicto entre españoles. Pánfilo desgraciadamente no sabe todo lo que ha ocurrido durante este proceso y piensa que la derrota de Hernán Cortés va a ser muy fácil. Se confía y desgraciadamente Pánfilo de Narváez va a ser derrotado por Hernán Cortés, que tuvo que abandonar la ciudad de México Tenochtitlán para llegar hasta el puerto de Veracruz y ahí finalmente tratar de
derrotar a este hombre llamado Pánfilo de Narváez, lo cual sí se va a lograr. Desgraciadamente, para Hernán Cortés, el hecho de tener que ir a Veracruz implicó dejar a alguien a cargo de eh, la ciudad de Tenochtitlán. Y en este caso va a elegir a Pedro de Alvarado, otro español, pues decide que él va a ser la persona encargada de cuidar Tenochtitlán mientras él está peleando contra Pánfilo de Narváez. Desgraciadamente este Pedro de Alvarado pues considera que lo que hacen los mexicas es anticristiano. Toda la conquista en gran parte se justifica bajo la idea de que se va a evangelizar a millones de personas, a millones de niños, mujeres y hombres, y se van a evangelizar para convertirlos al cristianismo. Y por lo tal, actos que cometen los antiguos mexicas, como es el sacrificio humano, pues consideran ellos que es totalmente pues inhumano. Por lo tal, Pedro de Alvarado va a atacar a los mexicas y finalmente los va a matar a varios de ellos durante los festejos que se estaban dando en el Templo Mayor, que es donde se encuentra actualmente el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí incluso están las ruinas de lo que fue finalmente ese antiguo Templo Mayor. Pero avanzando en este caso, avanzando un poco más en esta historia, pues lo que sabemos un poco más adelante es que finalmente pues se va a dar esta terrible matanza. Eh, Pedro de Alvarado cometió este crimen, va a asesinar a cientos de señores mexicas, nobles, niños, y también esto va a provocar la muerte de el líder Moctezuma II Xocoyotzin. Moctezuma II, en este caso, al mostrarse como un gobernante débil, una persona que no pudo pues actuar de una manera racional contra los españoles, entonces va a ser apedreado por su propio pueblo. Moctezuma trató de que los mexicas se calmaran, de que no atacaran a los señores españoles después de la matanza del Templo Mayor, pero nadie lo va a obedecer y entonces lo van a apedrear y al parecer, según lo que cuentan algunas crónicas, va a ser asesinado. Nadie sabe quién lo asesinó, no se sabe si fueron los mismos mexicas que estaban enojados con su gobernante o si fueron en este caso los españoles que al ver que este gobernante ya no era útil, pues entonces ya no tenían ningún objeto tenerlo como el señor de los mexicas. Este fue un error garrafal porque finalmente en el año de 1520 va a venir un momento histórico muy importante llamado la Noche Triste Española, que también implica la victoria de los mexicas, la victoria de los indígenas en contra de los españoles. Hernán Cortés, al saber que Moctezuma ha muerto, al ver que todos los indígenas de Tenochtitlán pues tienen un odio muy fuerte contra los señores españoles, decide que es el momento de huir de México Tenochtitlán. Se llevan todo el oro, cargan finalmente todas las riquezas que habían recolectado y ellos deciden que es el momento de huir a Tlaxcala para que de ahí pues planeen cómo reconquistar la ciudad. Pero lo importante en la Noche Triste era salir de forma inmediata. Se cuenta que más de 2000 españoles, junto con miles de indígenas, pues van a salir finalmente de los palacios donde habían sido recibidos por Moctezuma, que ahora en este momento estaba muerto, y deciden salir en la noche para tratar de que los mexicas no los capturen. Al estar en una ciudad que básicamente fue construida sobre un lago, pues se dependía demasiado de los puentes que se habían construido para tener acceso a la ciudad. Los mexicas habían destruido todo eso. No querían que los españoles salieran para que pues finalmente los capturaran y los sacrificaran. Al final los señores españoles pues van a buscar una forma de construir estos puentes que no se tiene mucha evidencia, pero se menciona que logran construirlos. Y de esta manera, entonces, muy desesperadamente, huyen de la ciudad de México Tenochtitlán en el año de 1520. Desgraciadamente, Hernán Cortés no cuenta con que los señores mexicas se van a dar cuenta de su escape. Al parecer, una mujer
se da cuenta en la medianoche que están huyendo los españoles y de repente llama a todos los señores mexicas, a los guerreros principalmente, y todos ellos van detrás de los señores españoles. Al final, en todo caso, pues la mitad del ejército español va a ser asesinado. Hernán Cortés incluso fue capturado, pero logra escaparse en los últimos instantes antes de ser sacrificado. Y para ese instante se da cuenta que la mitad de su ejército español ha desaparecido. Miles de sus aliados indígenas pues también fueron asesinados y sacrificados en la ciudad de México Tenochtitlán. Y por otra parte también se va a dar cuenta que la riqueza que él había logrado obtener durante toda esta conquista pues simplemente desapareció. El problema que van a tener en este momento los señores mexicas, aunque la Noche Triste implicó una victoria pues total para ellos, decidieron no atacar a Hernán Cortés, decidieron no capturarlo, porque en ese momento eran los momentos de las festividades. El penúltimo Tlatoani, emperador de los mexicas, que en ese caso era el hermano de Moctezuma II y que se conoció como Cuitláhuac, pues él decidió que no era el momento para atacar a los españoles, que sería mucho mejor esperar a la época de las guerras. Y pues esto va a ser una oportunidad de oro para Hernán Cortés para volver a reunir a un ejército, volver finalmente a reconstruir lo que serían sus barcos de guerra, porque va a construir barquillos de guerra conocidos como los bergantines, y de esa manera van a atacar de nueva cuenta a los señores mexicas. Los mexicas desgraciadamente pues tienen grandes desventajas frente al ejército español. La primera gran desventaja muy obvia es que los españoles tienen caballos de guerra, tienen armas de metal, pues se dedicaban finalmente estos ejércitos a la matanza, mientras los ejércitos mexicas pues usaban escudos de algodón, usaban por otra parte pues grandes espadas de madera con puntas de obsidiana. Y los señores mexicas además pues tenían un grave problema. Las enfermedades empezaron a azotar a la ciudad. Los españoles no vinieron solos, vinieron con enfermedades como la viruela negra y desgraciadamente cientos, si no es que miles de indígenas van a enfermar y pues van a morir debido a esto. Incluso el emperador, el penúltimo emperador de los mexicas, Cuitláhuac, va a morir debido a estas enfermedades. Al final, para terminar, este sitio de México Tenochtitlán se va a dar en el año de 1521. Van a ser meses de asedio contra la ciudad. Los españoles finalmente los van a atacar, van a construir más bergantines y pues van a lograr que pues todo se acabe. El último emperador de los mexicas, el último emperador azteca, va a ser Cuauhtémoc. Este emperador finalmente va a luchar contra estos españoles y sus aliados, pero desgraciadamente las enfermedades, las armas no están a su favor y pues el 13 de agosto del año 1521 se habla de la derrota y la caída de México Tenochtitlán. Gran parte de la población había sido asesinada para ese instante. Los sobrevivientes desgraciadamente no tenían comida, no tenían agua para poder soportar esta situación. Y eso entonces obligó a Cuauhtémoc a capitular, a pues aceptar su derrota en este 1521 y pues finalmente va a ser capturado el último emperador de los mexicas, que no va a ser asesinado en ese instante, sino algunos años después. Y Hernán Cortés en ese caso va a torturarlo, va a buscar las riquezas que según él pues los mexicas aún tenían, pero para ese instante finalmente los mexicas estaban totalmente derrotados. Como una conclusión final acerca de esto, pues todo este proceso que estamos nosotros comprendiendo, pues va a ser los inicios del mestizaje de nuestro país, de México. Al final, todo esto es un proceso de mestizaje donde finalmente
los españoles van a unirse a estos pueblos indígenas de manera social, religiosa, cultural e incluso carnal. Y de esa forma es como van a ser un nuevo país. Y ese país va a ser México. Al final lo último que podremos decir es que pues los señores indígenas van a sufrir bastante durante el periodo colonial. Los 300 años después que vendrán van a ser años muy complicados para ellos. Igualmente van a ser una nueva raza, que es la raza mestiza, que actualmente predomina en nuestro país, México. Y pues para terminar simplemente hablemos de una frase que está en idioma náhuatl, pero que también podemos encontrar en idioma español. Y en ese caso las últimas frases que podremos decir es que mientras permanezca el mundo, jamás perecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlán. Y es así como entonces pues vemos que nuestro país, México, sigue existiendo. Ahora somos finalmente una nación mestiza, una combinación entre tradiciones mexicas, tradiciones indígenas de varios pueblos, junto con tradiciones de los españoles, y que incluso en el siglo XXI pues ahora hay tradiciones que se traen de otros países. Pero bueno, hasta aquí sería toda la explicación que estamos viendo acerca de la conquista de México. Les agradezco muchísimo su tiempo y pues nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.